Y claro, porque a veces los números no cierran, Juan Manuel, y entonces, ¿qué pasa? La recaudación, si bien aumentó con respecto al año pasado, no llega a los índices inflacionarios que tenemos. Entonces la AFIP necesita recaudar. ¿Y qué pasó? Hubo una resolución donde aparentemente quieren cobrar todo lo adeudado. ¿Pero qué? En una cuota. A ver, la AFIP está vampirizando, si se quiere, a las pymes principalmente, a aquellas empresas que no pueden pagar y también a todos los contribuyentes. Pensá que Argentina es uno de los países con mayor presión fiscal en el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando justamente ahora? Vos hablaste de la recaudación está cayendo y hay que cumplir con una meta del Fondo Monetario Internacional que es la meta de déficit cero. Pero y bueno, donde ya el Fondo Monetario pidió justamente. No, justamente, a ver, hubo en los últimos días un tirón de oreja del Fondo Monetario Internacional al gobierno justamente porque no se está cumpliendo con la meta de déficit cero y difícilmente se vaya a cumplir con esa meta. Gran parte de ese problema es justamente por el organismo, por la recaudación que está a cargo del organismo de este señor, Leandro Cuccioli, que es el jefe, justamente el jefe de la AFIP y es el que aplica la mano dura a aquellos que no pueden pagar. Por ejemplo, a las pymes. Mirá, a las pymes que están en una situación tremenda, las pymes. ¿Sabés que hay 500 personas por día que se quedan sin trabajo en la Argentina? 500 familias que no pueden, digamos, trabajar más, que no reciben su salario. Bueno, en gran parte es por la presión de las pymes. Y si sigue así, si la AFIP sigue ahorcando como está ahorcando a las pymes, seguramente la actividad va a caer más y va a haber más desempleo. ¿Qué hizo la AFIP en los últimos días? Le subió los impuestos ¿a qué? A aquellas pymes que no podían pagar y que estaban de alguna manera financiando su capital de trabajo y postergando un poco el pago de impuestos. Estamos escuchando a las pymes, a los representantes de las pymes todos los días decir que no pueden pagar impuestos y que esta medida es una asfixia para su actividad. Bueno, en comunicación telefónica tenemos a Iván Sasovsky, que es tributarista. Iván, buen día. Carlos Álvarez y Juan Manuel Coco lo saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando de este pedido de la AFIP para llegar a su recaudación y la consulta que además el organismo le hizo a algunos expertos y los expertos dijeron es preferible una moratoria, si es posible a 10 años, para poder pagar estas deudas. Usted como tributarista, ¿cómo ve esta situación como enmarcábamos recién? Sí, a ver, todo el mercado, no hay que circunscribirlo solamente a las pymes, pero es verdad que son gran parte de las empresas que generan empleo en Argentina, están pasando por una situación bastante complicada porque, bueno, la crisis y la recesión todavía parecen no tocar fondo y eso hace que los costos financieros con tasas tan altas no permitan obtener el financiamiento que hasta ahora venían teniendo y la FIP en una postura que para mí escapa a lo que es la dirección de Leandro Cuccioli. Esto tiene que ver con el organismo en sí mismo. Siempre tuvo la convicción de que el fisco no era un banco, por lo tanto cuando empezaron a atrasarse las tasas en relación a lo que cobraban los bancos, decidieron aumentar en el peor momento las tasas de intereses resarcitorios e intereses punitorios y de alguna forma esto terminó siendo un golpe muy duro para las pymes que realmente están tratando de sobrevivir o sobrepasar esta mala etapa en la que estamos actualmente, que tiene que ver con la recesión. Iván, yo le quería comentar, y nosotros estábamos recién reflejando esto en la pantalla de Crónica, que en el marco de la crisis, tampoco la AFIP le hace a uno las cosas más fáciles como para poder salir, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Totalmente, hoy por hoy no existe ningún tipo de incentivo para que las pymes puedan salir adelante en un escenario de recesión. Pero el tema del plan de pagos, que fue la pregunta que me hiciste, realmente, claramente es una de las pocas medidas que el fisco puede tomar como para aumentar su recaudación sin terminar de matar a las pymes y a las empresas que están saturadas de impuestos. Realmente la carga impositiva cada vez se hace más pesada, se hace más difícil de llevar
y necesitamos un plan de pago como para poder sobrepasar este momento. ¿Y es factible esto por parte, es factible esto por parte de la FIP? Yo creo que sí, que va a ser oído. Tampoco tenemos que perder de vista que es un año muy complicado desde lo económico, y lo peor que le puede pasar a la FIP es que un contribuyente caiga en la informalidad. Ahora, quería hacerle una pregunta. Pareciera que la FIP está un poco fuera de la realidad, ¿no? Porque si uno habla con los empresarios, sobre todo con los empresarios PYME, que usted bien mencionaba, le dicen no podemos pagar más impuestos. Entre el alza de las tarifas y el alza de los impuestos, y sobre todo, como bien usted mencionó, el encarecimiento, el endurecimiento de las condiciones financieras, digamos, más tasas resarcitorias y más tasas punitorias, pareciera que la FIP, no sé, está mirando para otro lado, no se da cuenta de la realidad que están viviendo esas empresas que emplean a la mayor cantidad de gente en el país. Sí. El 90% del empleo generado en el país lo generan las pymes. Pero yo creo que no es que no se dan cuenta, estamos bajo la órbita de la observación constante del FMI con un corset bastante difícil de aflojar, que tiene que ver con las restricciones que se pueden establecer en materia de recaudación. Acá hay que plantear una realidad que quizás el Fondo Monetario Internacional no lo ve, y eso sí es responsabilidad del gobierno mostrarlo, que es que el 50% de la economía en nuestro país es informal y no termina tributando. Entonces, el peor riesgo que existe para todos es que aquellas pymes que de alguna forma no tengan un mecanismo para pagar sus impuestos caigan en la informalidad. Iván. Entonces, ese 50% es el que no está aportando, y es el que genera que el peso de los impuestos sean mucho más grandes sobre el otro 50%. Con lo cual, este planteo se tiene que hacer, y la única salida para esto es bajando los impuestos. Ahora, Creo Iván, que ahí hay un error conductor. Quería decirle, no, a ver, una medida, una moratoria que incremente la recaudación. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional la va a ver como una buena medida, no como una mala medida, porque acá lo que se está planteando es una moratoria a 10 años para que más puedan pagar, y claro, no lo que está ocurriendo, que cada vez menos pueden pagar, y la recaudación en este contexto, en un contexto recesivo y por supuesto de aumento de impuestos, cada vez va a ser menor, y cada vez va a ser más difícil cumplir con la meta del déficit cero. Sí, a ver, es más difícil llegar al déficit cero, por lo tanto, el Fondo Monetario va a aceptar todo lo que tenga que ver con medidas de carácter recaudatorio. Claro. La moratoria puede llegar a ser una salida, pero es algo a corto plazo. Es decir, no se terminan solucionando los problemas de fondo. Es una medida sumamente cortoplacista y que de alguna forma patea el problema para adelante. Yo creo que se debe plantear la necesidad de que exista una moratoria para poder pagar estos impuestos, y a su vez también se tiene que plantear el hecho de que hay un 50% de la economía que está totalmente informalizada y que no está aportando. Por lo tanto, eso tiene que revertirse, y ahí está gran parte de los recursos que no se están obteniendo hoy por parte del fisco, pero en el fondo también tenemos que rediscutir en qué se están gastando y quiénes son los que están pagando impuestos en Argentina, porque todavía tenemos a todo el sistema judicial que no termina tributando impuestos a las ganancias, tenemos a diputados y senadores que no tributan por la totalidad de los ingresos, tenemos provincias que se autoeximen de impuestos, provincias que después le hacen juicio al propio Estado, como es la provincia de San Luis, sobre coparticipación, cuando ellos mismos se eximen de impuestos nacionales, con lo cual hay que replantearse todo el sistema tributario y cobrar a todos aquellos que no están aportando al fisco y que hacen que la carga se haga cada vez más pesada al resto de los contribuyentes. Es un tema muy importante, y lo interesante de todo esto es que por primera vez empieza a hacerse visible en los medios, y claramente en un año electoral esto tiene que ser capitalizado como para que tome fuerza y pueda ser modificado de fondo. Iván Sasovsky, tributarista, gracias por esta comunicación telefónica con Crónica. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que tenga buen día.